Marta. Reunió d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, Pedro Sánchez, que implicarà, com deia la Míriam, prop de 4.700 milions d'euros extras per Catalunya, unes xifres que ha donat Junqueras després d'una reunió a la Moncloa, encara no més d'una hora, però més enllà de la quantitat... Es un acuerdo que yo creo que será bueno para Cataluña y no será nada malo para España. Será un acuerdo que hará chirriar otra vez a las huestes de Feijóo, que ya tiene muchos motivos para estar chirriando, pero bueno, mañana no es el día de Feijóo, porque mañana comparece ante la jueza Ruiz Tobarra, la jueza de la Dana, y le preguntarán evidentemente todas las acusaciones y las asociaciones de víctimas de la Dana por esos mensajes que envió el Amazon después de recibir los de Amazon, de modo que el día de mañana es un día muy especial también para él. Tengamos en cuenta que además el juez Puente ha frustrado un intento de Feijóo de enmascarar la realidad, porque el Partido Popular como ha privatizado el Senado ya no es patrimonio público, sino que es del PP, y el sistema bicameral ha quedado completamente trastocado en España. Esto forma parte del ejercicio de golpe judicial o golpe de Estado, como quiera llamarle, porque el PP se ha apropiado, es una apropiación indebida del Senado, y lo utiliza como una cámara propia, y se proponía convocar hoy a Ábalos para que dijera todo lo que sabía sobre Sánchez. Ese era el título. Bueno, pues el juez Puente les ha dicho, miren, ustedes han presentado esto de prisa y corriendo, no cumplen con las exigencias de que cada una de las partes pueda informar antes de que yo pueda decidir, y de momento esta convocatoria queda cancelada, y si queréis volver a pedirla, la pedís en regla y ya decidiremos. Le quería decir con esto que realmente Feijóo no lo tiene incluso tampoco bien para mañana protestar por el tema de la financiación autonómica, a la cual evidentemente el PP se opondrá, y además cuenta con un aliado dentro del PSOE, que es un quinta columnista, que es el presidente de Castilla y La Mancha, el señor Paje. Jo li volia preguntar, hi ha hagut altres negociacions, per exemple, la del 2009, on els republicans van aconseguir més de 3.800 milions, que era una xifra pactada amb un govern socialista, que tampoc es va arribar a complir. Jo no sé si ara també hi ha el risc que aquesta lluvia de millones no acabi d'arribar, Ernesto. El riesgo existe. Estamos en una situación muy especial en España. Es un gobierno que tiene muchas dificultades en conseguir una mayoría parlamentaria. Es un gobierno que está por encima del Parlamento, por encima de todas las instituciones, diría yo, y por lo tanto ese riesgo que usted señala me parece algo más que un riesgo. Me parece que hay una realidad de que se haya un pacto y que al final este pacto no sea eficaz. El problema que yo veo aquí es que no puede naufragar por completo, porque en el año 2003 no teníamos la presidencia de la Generalitat en manos del Partido Socialista, y ya no era presidente. En el cas del 2009 sí que era diferent, però les coses tampoc van acabar de funcionar. Veurem què és el que passa en aquest cas. No, pero quiero decir que va mucho para Illa, para el presidente Illa, en este acuerdo de financiación. Se la juega. Totalment, perquè entonces, juga Ernesto, juga entre amics, per dir-ho així. Sí, pero va a ser muy importante para su propia perspectiva política. Si este acuerdo naufraga o no se cumple, eso tendrá consecuencias. En cambio, en los acuerdos anteriores de investidura y todo eso, pues la presidencia de la Generalitat no estaba en manos del Partido Socialista. Ernesto, en un momento en el que aquí la derecha está señalando a Zapatero como parte del peligro, que puede caer igual que Maduro, también hay fuentes que están diciendo que Zapatero sigue con una mediación que ha podido favorecer, no sé si te consta este tipo de información, que ha podido favorecer el hecho de que se libere a presos. Si andaba en eso también, decía Marta, cabeceaba Marta, ¿por qué Marta? Sí, no, Marta Gómez Montero. Lo están dando Marta. Ya algunos periódicos también de tirada nacional, que el propio, con todas las cautelas, que el propio Rodríguez, cuando ha anunciado la liberación... El presidente del Parlamento, el presidente del Parlamento y hermano de Delcy Rodríguez, ha dado las gracias explícitamente a José Luis Rodríguez Zapatero, a Lula da Silva, y también ha metido al
al gobierno de Qatar por la mediación que eventualmente, todo esto está sucediendo sobre la marcha, habrían tenido la liberación de esos presos, entre los que hay presos de nuestro país, presos españoles. Ernesto. Me consta, creo que lo dije en un programa, Jesús, en una polémica interna que tuvimos entre participantes en tu programa, y yo pregunté a uno de ellos si tenía alguna idea de la cantidad de refugiados que estaba negociando Zapatero y que habían llegado a España por gestión de Zapatero. Me consta que está trabajando en ello, me consta que la campaña contra él es tremenda, y me consta que las relaciones en particular con Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez de Zapatero son muy, muy próximas. El acceso de Zapatero a Delcy Rodríguez es una relación de muchos años ya. Creo que una persona de Podemos ha tenido mucho que ver en esa relación, en hacer de puente entre Zapatero, Delcy y Jorge Rodríguez, me refiero a Monedero, y creo que está haciendo gestiones en este mismo momento, lo cual quiere decirse que es un ultraje, que es una vergüenza la ofensiva de Feijóo en persona, quien ya ha hecho varias declaraciones, y el intento del Senado, el intento de apropiarse del Senado por parte del PP para citar a Zapatero allí, como ha anunciado, aunque no hay fecha todavía. Lo que pasa es que el papel quedaría a la derecha si llevan poniendo a Zapatero en el foco de esa manera, en el objetivo, y ahora Zapatero apareciera como alguien que estuviera relacionado con la mediación para liberar a presos españoles. Bueno, el problema con el PP es que es un pato que navega casi sin cabeza, porque apoyar la agresión imperialista, terrorista en Venezuela del sábado 3, el secuestro de Maduro y el apoyo a Corina Machado, que es un apoyo imposible porque Trump sabe, eso sí lo sabe, que Bush fracasó en Irak. Fracasó en el sentido de que desencadenó el caos en Irak con su invasión, que apoyó a Aznar, debemos recordarlo. Eso sí lo sabe Trump, y por lo tanto no iba a poner a Corina Machado para, crear un ambiente de guerra civil en Venezuela. Lo que ha hecho Un momento, Ernesto, porque tenemos las declaraciones del presidente del Parlamento venezolano sobre esta liberación de... Que, desde luego, en la medida en que Venezuela es un arma arrojadiza del PP contra el Partido Socialista y contra el gobierno de Pedro Sánchez, evidentemente esto también descoloca una vez más al Partido Popular, que se quedó sin la carta de Corina Machado y que tuvo la osadía, yo diría la ridiculez, de sugerirle a Trump que nombrara a Corina Machado y a protestar por el no nombramiento de Corina Machado. Bueno, pues vamos a estar muy atentos a lo que está ocurriendo. Es que es evidente que Zapatero se ha reconocido, que Zapatero medió también para que el gobierno español acogiera a los exiliados venezolanos. Tenemos a 3 líderes de la oposición venezolana en Madrid en este momento, que son el exalcalde de Caracas, Ledesma, tenemos por supuesto a Leopoldo López y tenemos también por supuesto a Edmundo González. Y han venido con apoyo del gobierno español. Es ridícula la posición del PP con respecto de Venezuela. Es completamente ridícula. Aparte de haber quedado, por supuesto, colgados completamente de la brocha con el desprecio del mafioso de Trump a María Corina Machado, ¿no? En señalar a Zapatero, a Sánchez, decir que Feijóo marca el camino, porque esto es lo que se lleva diciendo, además de la comparativa de Sánchez con Putin y con Maduro. Pero Juan Bravo decía, Zapatero, Sánchez, y el que marca el camino es Feijóo. Juan Bravo, PP. En los mismos términos que había presentado el presidente Feijóo, marcó el camino de lo que posteriormente ha indicado la propia Unión Europea, ¿no? Y os dejo claro un mensaje: Venezuela está mejor sin Maduro que con Maduro. Dando palmadas en la espalda a Zapatero por sus relaciones con Maduro. Los españoles ya le han dicho a Sánchez que no le quieren. Y esto, claro, pilla en un momento, Esther Palomera, ¿qué tal? Buenas tardes, en las que aparece Zapatero ahora mismo, oye, según las palabras de lo que está diciendo el propio gobierno venezolano, con un papel para la liberación de presos.
¿Qué le está pasando al PP ahora mismo? ¿Le ha pillado a contrapié todo esto? Bueno, sí, yo sinceramente creo que el Partido Popular hay varios elementos de análisis. Uno, cuando dice el portavoz del Partido Popular que quien ha marcado el camino de la Unión Europea es Feijóo, se referirá que en la Dirección Nacional del Partido Popular no hay responsable de política exterior. Es el propio Feijóo quien se atribuyó en el último congreso las competencias en política internacional. Es probable que ese camino zigzagueante que está recorriendo el Partido Popular tenga que ver con Feijóo. Se referirá a eso. En segundo lugar, yo tengo la sensación de que al PP con el tema de Venezuela le va a pasar lo mismo que con Gaza, y es que se va a enredar en su propio laberinto del lenguaje y de las palabras, y lo mismo que tardó meses en hablar de un genocidio en Palestina, pues le va a costar meses o incluso años hablar de una operación que vulnera flagrantemente el derecho internacional. Y cuando lo haga, saldrá Ayuso haciéndose una fotografía con Trump o algo de esto. Ya hoy la tiene con Milei, que forma parte del eje del mal, que todos conocemos. Sinceramente creo que esto le ha pillado con el pie cambiado y además, sobre todo, ha hecho que se le caiga el marco informativo que tenía instalado hasta antes de las Navidades, que era hablar solamente de Ábalos, de Koldo, de Cerdán, de prostitución, de corrupción, y esto salta por los aires, porque el mundo solamente tiene mirada y ojos en este momento para lo que está ocurriendo en el tablero internacional. El Parlamento venezolano ha nombrado a Zapatero al anunciar la liberación. Esto seguro que te interesa. Vean, acaba de llegar. Agradecemos al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien desde hace 10 años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la convivencia nacional. Ojo a lo que decía el presidente del Parlamento de Venezuela al anunciar la puesta en libertad de presos, hablando de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno, en un momento en el que aquí en España PP y Vox están señalando a Zapatero, incluso hay quien está diciendo que después de Maduro caería Zapatero. Esto es lo que ha dicho el presidente del Parlamento de Venezuela, Rodríguez. Vamos a ver lo que decía. Agradecemos al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien desde hace 10 años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la convivencia nacional. ¿Esto qué repercusiones puede tener? Luis Arroyo, Alberto. Bueno, me parece que es evidente que hay una persona que discretamente siempre lo señala el mismo presidente Zapatero siempre dice con toda discreción, con todo cuidado, etcétera, ha trabajado siempre para que Venezuela no se convirtiera en un polvorín, la gente no se matara en una situación muy compleja. Y yo entiendo que pues, a María Corina Machado probablemente le gustaría relativamente, pero hay que reconocerle al presidente Zapatero que ha hecho esa tarea que mencionaba antes, junto con el gobierno español, por cierto, de acogida de venezolanos que han venido al exilio en Madrid, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esto, como mínimo, habría que reconocérselo. Es más, en algún momento la oposición venezolana le reconoció al presidente Zapatero esa tarea de mediación. El propio Rajoy. El propio Rajoy se lo reconoció. Son conocidos efectivamente los lazos de José Rodríguez Zapatero y ahora quieren decir que tiene, y ahora dicen estas chorradas de que si está corrupto, que si tiene minas de oro, que no creo. De hecho, el presidente marcó el camino de lo que posteriormente ha indicado la propia Unión Europea. Por esta declaración en redes sociales en la que el líder popular celebraba la operación militar en el país latinoamericano y hacía un llamamiento a una transición democrática bajo el liderazgo del presidente electo Edmundo González y de María Corina Machado. Esa era la intención del PP para Venezuela tras el secuestro de Maduro, pero pocas horas después Trump descarta de un plumazo esta idea. Y anuncia que mantendrá a Delcy Rodríguez, la segunda de Maduro, al frente de Venezuela. Una decisión que hace que el PP pase de la euforia. Estamos contentos con que se libere Venezuela. A la confusión. María Corina Machado es la líder indiscutible del pueblo venezolano. El mismo Partido Popular que hace poco más de un año celebraba la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Le deseamos además todos los aciertos por el bien de los estadounidenses y también por el bien del resto del mundo. Entre tanto, los de Feijóo desvían el foco apuntando al gobierno. Tan cobarde, tan alejada de la responsabilidad histórica que España tiene respecto a Venezuela. Sin apartar la mirada de Sánchez. Venezuela está mejor sin Maduro y que España estaría mejor sin Sánchez. Ni de Zapatero. Yo diría que es el encubridor de la dictadura de Maduro.
Bueno, en todo esto también hay una derivada que es importante, los intereses españoles en Venezuela, las empresas. Las empresas, enseguida lo que ha dicho el ministro Carlos Cuervo, porque claro, hay empresas ahí y dependen de que la política que se haga pues favorezca. Compañero que tiene buena información, como tú bien sabes, del Partido Popular, de la reunión de ayer de la Junta Directiva, en la que cuenta que el propio Feijóo, con sus colaboradores, ha sido crítico con la actuación y con la barbarie de Trump, pero que sin embargo no se atreve a decirlo públicamente. No hay mayor ejercicio de cinismo en político que no saber plantar cara ante las injusticias y ante los atropellos. ¿Y por qué no se atreve? Porque tiene otros dos partidos populares pisándole los talones. Uno Isabel Díaz Ayuso y otro la FAES, que son posiciones diferentes y con matices a la de Feijóo. Si me pero yo sí quería... Solo una cosita. No, termina termina quería decir una cosa al hilo de lo que ha dicho Gloria de Zapatero, de que el único objetivo de atacar a Zapatero es erosionar al gobierno de España. Yo subrayaría el delirio de algunas piezas que hemos visto escritas sin tránsito, con una diferencia de 24 horas, en las que Zapatero formaba parte de la represión chavista y era un madurista irredento que además estaba casi torturando a los presos políticos, a dibujarle como un elemento pegado a la célula de la CIA que ha conseguido secuestrar a Maduro. Quiero decir, en este delirio de la derecha política y mediática por atacar a Zapatero, que efectivamente, como dice Luis, está siendo tremendamente discreto en el papel que está jugando, no ahora, sino desde hace años en Venezuela, que yo estoy convencida de que algún día el Partido Popular y los medios que hablan por el Partido Popular se lamentarán de haber dicho y escrito todo lo que se ha dicho de José Luis Rodríguez Zapatero. Arriben aquests milions per Catalunya, 4.700 milions d'euros extras. Demà en tindrem més detalls, per tant sabrem en detall, valgui la redundància, com es reparteixen i quin és el calendari. En tot cas veurem si ens sembla més o menys realista. Però vull passar un moment per Venezuela, perquè el programa Ernesto vam intentar saber, vam intentar entendre què és el que va passar, com va anar aquesta operació de detenció de Maduro, i vostè ha parlat amb una persona, que és Eva Gollinger, que també defensa que Trump va operar sobre una traïció. Ens pot explicar qui és Eva Gollinger i què li ha explicat? Sí, Eva Gollinger es una abogada neoyorquina, nacida en Nueva York, pero nacionalizada venezolana por su matrimonio y que ha estado muchos años en Venezuela. En particular ha colaborado con Hugo Chávez y después con Maduro, y luego pues se ha vuelto a Nueva York. Ella discrepaba del curso de los acontecimientos, y lo que tiene de particular y lo que me llevó a hacer la entrevista, yo seguía más o menos todos sus libros, y ha escrito varios libros, uno muy famoso que se llama El Código Chávez del año 2005 sobre el golpe de Estado del 2002, el golpe de Estado fallido que apoyó a Aznar, entonces en la Moncloa, y eso me llevó a decir, bueno, quien puede tener las claves es quien los conoce a todos, y ella realmente los conoce a todos. Ella fue asesora internacional de Hugo Chávez, fue también periodista, dirigió un periódico, conoce a Delcy Rodríguez, conoce a Diosdado Cabello, conoce a todos los personajes, y dije, bueno, para entender lo que realmente está ocurriendo aquí hay que hablar con una persona que ahora es independiente, que les conoce a todos, y eso me llevó a hablar con ella y a hacer una entrevista que publicamos. ¿Y quién va a traer a Maduro? Bueno, lo que ella sostiene es una cosa de sentido común. Esta operación es una operación que no se pudo hacer sin contar con una base dentro del propio madurismo. En otros términos, ha habido una traición en el sentido que un sector del madurismo, encabezado por Delcy Rodríguez y su hermano, que es muy importante también en esta historia, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, pues pactaron con Estados Unidos, y estas negociaciones llevaron meses. Y tal. ¿Eso quiere decir que Delcy Rodríguez conocía todos los detalles? No. Lo que significa es que ellos sabían que iba a ocurrir algo, no sabían que Maduro iba a ser secuestrado, no conocían los detalles. Ella en particular, además, como yo señalé el mismo sábado 3, se dio la circunstancia de que ella estuvo el viernes pasado con el enviado especial del presidente de la República China, que fue recibido por Maduro en el Palacio de Miraflores, y también estuvo ella presente.
Delcy Rodríguez porque era la vicepresidenta ejecutiva. Sí. Pero lo curioso de esa situación es que Delcy Rodríguez viajó inmediatamente después de esa reunión en Palacio de Miraflores en Caracas a Moscú. Y cuando ocurrieron los hechos del sábado por la mañana, ella ya estaba en Moscú. Mira que pot haver anat a llocs també, Ernesto? Podia haver viatjat a llocs y van a Moscú. Exacto. Entonces, ella regresa rápidamente y se instala en la isla de Margarita. Cuando discutí este detalle con Eva Gollinger, me dijo, no, yo creo que no es así, ya sé esta versión que hay sobre que ella estuvo en Moscú, pero mi información no es así. Y yo le dije, bueno, puede ser que no sea así. Y a las pocas horas, Eva me llamó desde Nueva York, mientras yo estaba transcribiendo la entrevista, y me dijo, Ernesto, tienes razón. Me informan, he conocido la agenda de Delcy Rodríguez y efectivamente tenía previsto y estuvo en Moscú. Sus relaciones con Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, son muy buenas y volvió inmediatamente, pero no volvió a Caracas, volvió a la isla de Margarita. Y es en la isla de Margarita de donde ella habla por primera vez, lo que llamó mucho la atención, porque no se la ve. És una conversació telefònica con Venevisión, con la televisió estatal. Ahir vam parlar amb un expert, que és el Michael Shifter, que també va defensar la teoria d'un talp dins el govern veneçolà i també va apuntar la possibilitat que fos la mateixa Delcy Rodríguez. Per tant, no sabem en quin grau, com vostè diu, no sabem si tenia tots els detalls, però com a mínim sabem que va aplanar el camí, ¿no? Sí. Pero además hay un detalle y es que señala, bueno, ella tiene conocimiento de las cosas porque les conoce a todos, realmente les conoce a todos. Entonces ella, sí, pero ella, yo le dije, ¿cuándo te diste cuenta tú de la importancia de Delcy Rodríguez? Me dijo, mira, hay un detalle que a mí me llamó mucho la atención y es el 5 de diciembre cuando el New York Times presentó a los posibles candidatos a suceder a Maduro. Y ella era una candidata muy importante. Y dice, y esto le parecerá a Marc una prioridad, pero me dice, mira, cuando yo he visto cómo estaba vestida para esa entrevista, cómo la presentaron, dije, Tate, aquí hay una historia. Dice, ella estaba con una chaqueta de Chanel. Lucía espectacular, radiante. Y ese detalle, dice, me llamó mucho la atención, me dice ella, ¿no? Y luego lo que he visto es que, claro, se la presenta en todo el mundo como la gran negociadora, dado que ella, en la última etapa del gobierno de Maduro, también unió en la presidencia ejecutiva, su responsabilidad sobre el tema del petróleo. Y me dijo Eva, y esto va de petróleo, va de convertir a Venezuela en un protectorado, en una colonia. Y entonces yo le dije, pero ¿y entonces qué queda del chavismo? Y entonces ella dijo, hombre, dice, en Venezuela hay un sistema, no un gobierno. Y ese sistema es un sistema que no va a ceder el gobierno, el poder. Y va a renegociar las condiciones que sean necesarias para mantener ese poder. Y Trump lo ha entendido. Trump me dijo, no puede poner a Corina Machado allí, porque Corina Machado, probablemente su candidato, Edmundo González, ganó las elecciones en el 2024. Pero me dijo Eva, pero yo no creo que por mucha diferencia. Entonces ella me explicó, me dice, cuando yo ya estaba en el gobierno, cuando trabajaba con Chávez, se instaló el nuevo sistema electoral, sí, al final del gobierno, y es un sistema de gran seguridad. Es un sistema muy electrónico, donde se vota con una seguridad total. En otros términos, no puede haber fraude. Entonces lo que hay es que Maduro perdió, ¿no? Sí. Pero no podía enseñar las actas, porque el sistema es seguro. Él, de alguna manera, fue víctima de su propio sistema. Clar, el sistema demostraria, sense cap mena de dubte, que havia perdut. Exacto. Entonces dice, las actas seguramente las han destruido,
Pero él ha sido víctima de la propia eficacia del sistema electoral, donde no puede haber fraude. Entonces, y a continuación me dijo, Eva, yo lo que creo es que Edmundo González, el candidato de Corina Machado, ganó, pero no ganó tanto como dicen. Por eso Estados Unidos dice ahora que no tiene respaldo político. Perquè sap què va passar en aquestes eleccions. Exacto. Entonces ella dice, además yo tengo un antecedente, porque conozco a Corina Machado, y en el año en que hubo un referéndum, cuando vivía Chávez, hubo un referéndum y ella falsificó las peticiones para ese referéndum, falsificó las firmas y eso quedó absolutamente claro. De modo que a mí no me extrañaría que efectivamente Edmundo González ganara las elecciones, pero no por la mayoria abrumadora que dicen. Entenc. Això va cap Por lo cual es muy interesante todo esto, ¿no? I tant. I la conversa que ha tingut em sembla molt interessant amb aquesta experta. Li anava a preguntar si vostè veu una Venezuela que va cap a la democràcia o primer va el petroli i després ja veurem? Bueno, en fin, lo que está claro es, mire, el papel de Delcy es clarísimo. En una entrevista con el New York Times, que se publica hoy, le pregunta el periodista del New York Times a Trump, los periodistas, dice, ¿usted habló con Delcy Rodríguez? Y entonces Trump se calla y dice que no va a contestar la pregunta. Pero agrega, pero Marco Rubio habla todo el tiempo con ella. Estamos en total comunicación con ella y con su administración. En otros términos, no creo que se necesite más para entender que el papel de Delcy Rodríguez es la de encabezar un gobierno de Maduro sin Maduro. Un madurismo sin Maduro. Entonces, a la pregunta que me acaba de hacer, sí. Yo creo que el New York Times le pregunta a Trump, ¿cuánto va a estar allí? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿3 meses? Bueno, dice, yo creo que más, dice Trump. Entonces, lo fundamental aquí es que ellos quieren empezar ya a aumentar la producción de petróleo de Venezuela, quieren estratégicamente hacerse cargo de lo que son las reservas de petróleo. Venezuela tiene un problema, tiene efectivamente las primeras reservas estratégicas mundiales, son 303.000 millones de barriles la reserva total de Venezuela. Eso no es la producción, Marc. La producción es muy baja. Muy baja. Los pozos están sometidos a una, en los últimos años la industria petrolera se ha venido a pique, ha sufrido un estrangulamiento por parte de Estados Unidos, las sanciones que se han aplicado fueron muy fuertes, y yo le voy a decir qué es lo que yo creo que desencadenó la operación del sábado 3, que a mí me ha quedado claro en las últimas horas. A veure. Y es que Venezuela estaba bloqueada por los Estados Unidos, por los barcos y la Marina norteamericana, que tiene una flota ahí frente a las costas que es tremenda, 2 portaaviones. I que segurament va ser l'origen de l'operació dels Delta Force. Por supuesto, pero, y que además empezó las operaciones de matar gente, presuntos narcotraficantes, de los cuales no conocemos uno solo, la identidad de ninguno de ellos. Y el único caso, el 1 de diciembre, de una lancha presuntamente de narcotraficantes destruida, sobrevivieron 2 tripulantes. Y el almirante a cargo de la operación, o el capitán a cargo de la operación, tuvo que comunicarse con el secretario de Defensa, el señor Pete Hegseth, de los Estados Unidos, para preguntarle, ¿qué hacemos? Han sobrevivido 2 personas, están flotando en el agua. Remátalos, fue la respuesta de Pete Hegseth, el secretario de Defensa. Todo esto se ha aireado en el Congreso de los Estados Unidos y eso está siendo objeto de una investigación. ¿Por qué no querían que sobreviviera nadie? Porque se iba a saber que todo era un montaje, que no es un tema de narcotraficantes, que lo que estaban haciendo es preparando las condiciones para justificar lo que iban a hacer finalmente el sábado 3. Entonces, pero le insistía,
¿qué fue lo que desencadenó finalmente esta, podríamos hablar de negociación con el sector de Delcy? Como en Venezuela los barcos petroleros estaban bloqueados, porque Estados Unidos declaró un bloqueo, sí. Venezuela acumuló el petróleo que producía en cargueros, que operaron como depósitos. No podían salir, pero el petróleo producido estaba en esos cargueros. Estava guardat. Estaba guardado. Y no podía tampoco servir para la propia Venezuela. En otros términos, era una situación sin salida para Venezuela. La situación se degradaba económicamente, el petróleo que producía lo acumulaba y lo almacenaba en cargueros, pero estos cargueros no podían salir de los puertos venezolanos, porque aquellos que empezaron a salir fueron capturados por los barcos norteamericanos, por las guardacostas norteamericanos. Sí. Es decir, digamos, era el final de la escapada. Es decir, produjeron petróleo para exportar, podían mandarlo a los países a los que exportan, por ejemplo China, pero no podía salir normalmente. Entonces acumularon en cargueros, como depósitos, como almacenamiento, pero no lo podían sacar, porque bloquearon. En otros términos, fue una operación, esta parte de la operación me parece muy interesante, porque revela el estrangulamiento, y me recordó una cosa fundamental. Usted sabe que yo seguí el caso Pinochet, gané el premio Ortega y Gasset por mis investigaciones sobre el caso Pinochet en el año 2000, y luego escribí un libro, Yo Augusto, y cuando investigué todas las conversaciones que tuvieron Nixon con Nick Kissinger, y que se desclasificaron y se conocieron las grabaciones y los apuntes y los memorándums, siempre me llamó la atención una frase que dijo Allende, y es muy popular, probablemente la escuchó, es el año 70, noviembre del 70, 6 de noviembre del 70, después de la elección de Allende como presidente de Chile, en elecciones democráticas. Hagamos que la economía chilena grite de dolor. Esa fue la frase que tiene apuntada Richard Helms, el director de la CIA, de aquella conversación del 6 de noviembre. I ara aquesta mateixa cita es trasllada a Venezuela. Exactamente. Ernesto, avui ens ha explicat pràcticament una pel·lícula d'espies, un thriller amb les claus polítiques, geopolítiques i pràcticament també militars que van provocar aquesta intervenció dels Estats Units sobre Venezuela. No tenim més temps, Ernesto, deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, una abraçada. Gràcies. Adéu-siau. En la línea de convertir a Venezuela en un protectorado de Estados Unidos. La medida de liberación de presos es una medida que debe ser apoyada, es una reivindicación de sectores importantes de la izquierda en Venezuela, de la izquierda no chavista, y contra la represión. Ahora, el problema consiste en que estas medidas avanzan en la consolidación de las relaciones entre Trump y Delcy Rodríguez, la presidenta encargada. Delcy Rodríguez, en mi opinión, es la virreina del protectorado que quiere montar Trump en Venezuela. Ahora, en relación a tu preocupación, Jesús, que la vienes manifestando todos los días sobre... Ernesto, porque sobre esto, Ernesto, un momento. Sobre esto se dice que hay al menos 4 españoles que ya han sido liberados en Venezuela según fuentes diplomáticas. Al menos 4 españoles, según fuentes diplomáticas que cita el diario El País, Ernesto. Es la última hora que estamos conociendo. Ernesto. Decía que en relación a tu preocupación, que es reiterada estos días y que me parece que es una manera muy pedagógica de presentar el problema, lo digo de verdad, es si es un peligro o no, o si es un peligro para la humanidad. Trump, es evidente que es un peligro, pero déjame recordar que en el mes de octubre del 2024, 2 semanas antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, John Kelly, secretario general de la Casa Blanca en el primer mandato de Trump, dijo
una cosa que fue muy importante y que fue un motivo de gran debate en la campaña. Dijo que en conversaciones con él, Trump siempre había elogiado a los generales del Tercer Reich alemán. No lo dijo explícitamente al principio y Kelly le preguntó, ¿pero tú te refieres a Hitler? Y Trump dijo, sí, me refiero a Hitler. Yo elogio la lealtad y la lealtad de los generales alemanes. Y claro, cuando ves el sábado 3 al jefe del Estado Mayor Conjunto junto a Trump, dices, todo ese show que monta, un show absolutamente inflado, hollywoodense, digo hollywoodense y exagerado porque ya sabemos que Estados Unidos es un país muy poderoso, pero realmente ponerte en comparación con una hormiga como es Venezuela revela que algo pasa en el sentido de que las cosas no deben ir bien en el interior de los Estados Unidos. Y yo lo que creo es que todo este despliegue de Trump oculta una debilidad fundamental que reflejan los sondeos en Estados Unidos. Esos sondeos señalan que Trump es el presidente de los últimos años que en el primer año de su mandato ha registrado una caída de índice de popularidad mayor que todos ellos. Las cosas no están bien en Estados Unidos y mi pronóstico es que este banditismo, este terrorismo, porque para mí el acto del 3 de enero de enviar 150 helicópteros a atacar a distintas ciudades de Venezuela y especialmente de Caracas, y el secuestro que no captura de Maduro, indican una profunda debilidad, una profunda crisis en Estados Unidos y el temor de Trump a perder el control de la situación. Yo no lo veo este acto terrorista como una expresión del poderío, lo veo como una expresión de un bravucón que en este momento no encuentra a nadie enfrente, y menos a la Unión Europea.